Entrevista más esperada después de la de Meneses, ¿verdad? La de Bernardo Meneses, la entrevista que todo Panamá quiere saber, quiere que rindan declaración. El pueblo necesita escuchar la respuesta del Contralor de la República y ya lo tienen en una entrevista en un medio local de aquí de Panamá, que es muy cuestionado también por los panameños este medio, pero vamos a escuchar un resumen, porque el video completo también está aquí, si no lo tienes, para que lo veas. Aquí está la entrevista completa, que dura aproximadamente unos 12-15 minutos. Toda la vamos a reaccionar aquí en tu canal YouKnow. Pero este es un resumen de los momentos más relevantes, quizás algunos, porque son más todavía, de los momentos más relevantes de esta entrevista. Vamos a escuchar a Gerardo Solís, el actual Contralor de la República, un puesto muy sensible y en el pasado muy cuestionado por los panameños. Vamos a ver, y todavía sigue siendo cuestionado. Vamos a escuchar aquí a Gerardo Solís. Es ex miembro del Tribunal Electoral en sus tiempos, miembro activo del PRD y una persona que ha recibido muchas críticas recientemente. Escuchemos a Gerardo Solís a ver qué tiene que decir al respecto de los auxilios económicos. Pero quiero aclarar que la responsabilidad de no publicar los nombres de los beneficiarios fue una decisión administrativa de este Contralor. La asumo yo. Por lo menos es sincero y honesto en decirlo, pero eso no lo exime a él de que es visiblemente ante los ojos de la sociedad de algo totalmente inadecuado, inmoral, moralmente inaceptable, que no se haya publicado algo que viene de los impuestos de todos los panameños. Y ahí está diciéndotelo al público: yo lo hice. Y suena como que yo lo hice y qué. Suena como eso. Suena como eso. Seguimos. Y está sustentada en 3 fallos de la Corte Suprema de Justicia. Me di cuenta, la pregunta es, ¿y por qué tomó la decisión? Me di cuenta en mayo del año pasado, preelectoral, que la información estaba siendo utilizada con fines políticos. No. Ningún fin político, nada. El pueblo panameño no tiene la culpa de lo que se hizo con eso. El pueblo panameño quiere saber, necesita saber dónde van destinados nuestros impuestos, teniendo tantos niños con necesidad de becas en este país. Seguimos escuchando. La información no estaba siendo utilizada con fines estadísticos, científicos, de investigación. Es que no tiene que ser nada de eso que está diciendo. Simplemente es una publicación que todos los panameños tenemos que ver. Educativo. La información estaba siendo utilizada con fines políticos. Y no voy a permitir. La Contraloría no es una entidad política. Pero quiero aclarar. Ok. Eso está molestando mucho a los panameños, esa declaración. Seguimos. Cuando un auxilio económico ha sido refrendado, es porque el beneficiario cumple con los criterios, sin discriminación política y sin discriminación de... Cumple con los criterios la nieta de Noriega, cumple con los criterios la sobrina de Nito Cortizo, cumple con los criterios la hija de, o el hijo de la ministra de consejera. Esa gente cumple con los criterios. Increíble. Aunque sea el hijo de un ministro de Estado. ¿Te das cuenta? Ahí está escuchando la Taneógenes. Bueno, se dieron, estos son los 18 casos que yo he No son 18 casos de personas que están vilipendiando. No. O sea, el ser hijo de un funcionario con mando y jurisdicción no discrimina la entrega del auxilio económico, es lo que nos está explicando. 9.906 personas han recibido auxilios económicos. 9.000. Nosotros no hemos visto la lista con los 9.000. Solo 4.000. 9.000. Queremos ver la lista de los 9.000 para que nosotros tomemos la decisión si nosotros consideramos que son personas pudientes que merecían o no merecían ese beneficio. 9.000 personas. ¿Nos estamos enterando de eso? 9.906. 5.300 para estudiar fuera de Panamá. Y no llegan, yo conté 18. Vamos a decir que no hay 50 personas. No es correcto. Así sea una, Contralor. Una sola. Ese es un dinero que no tenía que ser para esa persona, sino para gente muy humilde de las comarcas, gente
que realmente también no cuenta con la palabra auxilio porque nadie los auxilia. Así que con una persona ya es un problema y hay que investigarlo y hay que sancionarlo y todos tienen que devolver esa plata. Todos. Seguimos. Dañar un programa, no es correcto dañar a esos beneficiarios porque están ahí por mérito. No importa quién es su papá, su mamá, su abuela, su tía, su primo. Eso no importa. Eso raya con los niveles de los panameños tan furiosos con estas declaraciones. Raya con el descaro. Raya con el descaro. Seguimos. Tengo que decir que voy a hacer una auditoría de los pocos auxilios económicos que han producido escándalos últimamente. ¿Poco como cuánto? Ahí voy. Gracias por la pregunta. El IFARO ha tenido la oportunidad durante este gobierno, no voy a hablar del gobierno anterior porque tengo la cifra, voy a hablar de este gobierno. El IFARO durante este gobierno ha beneficiado mediante auxilios económicos a 9.906 panameños. Tengo que decir que voy a hacer una auditoría de los pocos auxilios económicos que han producido escándalos últimamente. ¿Poco como cuánto? Ahí voy. Gracias por la pregunta. No dijo nunca la respuesta, o por lo menos en este video nunca dijo la respuesta. No dijo cuáles son los del escándalo. Del escándalo son un montón. O si no, no te acuerdas de los de Calle 7. ¿Se lo merecen también los de Calle 7? También se merecen los hijos de los presentadores de televisión, de los programas de televisión deportivo. Se lo merecen también. O sea, no es escándalo todo lo de los políticos, todo lo de los empresarios, todo lo de los ministros. Te buscamos más. Son un montón de los que tienen entidades públicas, temas de dirección de pasaportes, la dirección de becas. O sea, hay un montón de personas que están implicadas. Incluso la nieta de Manuel Antonio Noriega, el ex hombre fuerte de Panamá, el dictador, el asesino de Noriega, ¿verdad? También tiene auxilio económico. O sea, ¿hasta cuándo los panameños vamos a seguir viviendo con esta sinvergüenzura y estas declaraciones tan tibias y tan dubitativas y tan dudosas al respecto? Los panameños ya nos dimos cuenta, por eso salimos a la calle ayer a protestar. El día de ayer salimos los panameños a protestar con esta sinvergüenzura. Que paguen cada centavo que se les dio en auxilio a todas estas familias, como lo dijo la diputada Zulay, que dice que lo pidió para su hija y que lo están pagando. Bueno, así como como Zulay Rodríguez dice que está pagando, que todos paguen. Que todos paguen hasta el último centavo y con intereses estos auxilios, que eso es lo que más molesta. Auxilio económico debería ser para una persona que no tiene ni qué comer. Auxilio económico tiene que ser para alguien que realmente lo necesita. En esa lista, ese montón de personas, $200,000 a la primera persona, a las 5 primeras, $199,000. Solo 5 personas ya casi son $2 millones. Las 10 primeras personas, perdón. Las 10 primeras personas son casi $2 millones. ¿Tú sabes con $2 millones cuántos niños en la comarca Nove Buglé pueden ser beneficiados con una beca? Todos, te lo juro. Todos los niños de la comarca Nove Buglé, de la comarca Gunayala, todos los niños con $2 millones pueden salir beneficiados. Todos, sin excepción, y sobra. Y se le dio $2 millones a 10 personas. ¿Tú crees que eso es justo? Gerardo Solís, ¿tú crees que eso es justo? ¿Tú estás defendiendo eso? Eso es indefendible. Eso es indefendible. Amanecerá y veremos. El video completo, la entrevista completa, la tenemos aquí en tu canal You Know. You Know.